habíamos terminado todo lo referente a lo que es la, la estática de fluidos, ¿no? Para resumir, la estática de fluidos en reposo, están así, permanecen en reposo, mientras que las fuerzas aplicadas sobre el fluido todas sean perpendiculares a la superficie del fluido. Ahora bien, hemos visto que en el caso de los líquidos, la presión varía directamente proporcional con la profundidad, que es la que se mide a partir de la superficie libre. Manómetro se llama el instrumento para medir la presión, ¿sí? Nosotros hablamos entonces de dos tipos de presión, mejor dicho, dos formas de expresar la presión. La presión es única, ¿de acuerdo? Pero hay dos formas de expresar su medida. Una es la presión absoluta, cuando se incluye a la presión atmosférica, y otra es la presión manométrica, ¿sí? Cuando no se incluye a la presión manométrica, perdón, a la presión atmosférica. Entonces recalco, la presión se mide de una forma llamada presión manométrica, ¿sí? Cuando no se incluye a la presión atmosférica, y si se incluye a la presión atmosférica, es decir, la presión atmosférica más la manométrica, se llama presión absoluta, ¿sí? Se cumplen dos principios, así llamados por razones históricas. El principio de Pascal, que dice que en un fluido encerrado, ¿sí?, la variación de la presión se transmite por igual a todos los puntos del fluido y de las paredes del recipiente que lo contiene, ¿sí? Es una aplicación tecnológica inmediata en la prensa hidráulica. Luego, el principio de Arquímedes dice que todo cuerpo parcial o completamente sumergido, ¿sí?, está expuesto a las fuerzas distribuidas debido al líquido, ¿sí? Que todas ellas, ¿sí?, la fuerza distribuida debido al líquido, se puede resumir o se puede expresar en una resultante denominada empuje. Este empuje es siempre vertical y hacia arriba, ¿sí? El valor del empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen desalojado por la gravedad. ¿Está bien? El punto de aplicación del empuje es el centro geométrico del volumen sumergido. Si el cuerpo está totalmente sumergido y es un cuerpo homogéneo, entonces el centro de gravedad, ¿sí?, donde se aplica el peso, allí también se aplica el empuje. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ese fue nuestro resumen. Ahora vamos a hablar del fluido en movimiento. Cuando existe una fuerza tangente, ¿sí?, a la superficie del fluido, el fluido empezará a moverse. Es decir, se va a desplazar. ¿De acuerdo? Se va a desplazar. Esto ocurre en la naturaleza, en los ríos, ¿no es cierto? Los ríos fluyen desde zonas altas, ¿sí?, hacia zonas bajas, ¿no? Lo hacen de manera natural, debido al efecto gravitatorio, ¿no?, por el peso, precisamente, ¿no? Una componente del peso, tangente o paralela a la superficie, es la que es la responsable de que el fluido empiece a moverse, ¿sí? Esa sería una fuerza tangente a la superficie. Muy bien, ya creo que hemos comentado, pero lo vuelvo a decir, el movimiento de los fluidos, el estudio en general de los fluidos, es toda una carrera de ingeniería. Existe, en San Marcos, por ejemplo, existe toda una facultad que se llama Facultad de Ingeniería Hidráulica, ¿sí? Y es decir, de allá, eso significa, mejor dicho, de que es tan complejo el estudio del movimiento de los fluidos que, como ven ustedes, amerita toda una rama de la ingeniería, ¿no? Bueno, pues nosotros solamente tenemos un capítulo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es la parte más elemental, ¿sí?, de lo que es el movimiento de los fluidos, así como en estática. Y esto significa por modelar, ¿no?, el tipo de fluido que vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar los fluidos ideales, ¿no?
el movimiento de los fluidos ideales tiene 4 características, las que aparecen aquí en nuestra diapositiva, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es esto, disculpen, es incompresible, ¿sí? Además de ello, perdón, disculpen ustedes. Ahí está, vean ustedes, el fluido es incompresible. Significa esto de que en el caso de los líquidos esto es cierto, ¿no? La densidad de los fluidos es constante, porque el líquido, como una característica que ya hemos mencionado antes, es prácticamente incompresible, ¿no? Esto es, el flujo es estacionario, significa aquello de que imaginemos, por ejemplo, el río, ¿no? Un río, el volumen, el espacio por donde transita el agua del río, ¿sí? En ese espacio, cada punto, ¿sí? Cada punto por donde va a pasar una molécula, ¿sí? Cada punto tiene asociada una velocidad. Y esta velocidad no depende del tiempo. Va a ser en ese punto la velocidad de cualquier molécula que pase por allí, será siempre la misma en este momento, dentro de una hora, mañana o quizás el día anterior. ¿Está bien? Es decir, la velocidad no depende explícitamente del tiempo. A eso se le conoce como un flujo estacionario. Ahí está. Luego, como tercera característica es que no debe ser viscoso. Recuerdan que dijimos que la viscosidad está relacionada con la, entre comillas, ¿sí? Esto de aquí debe estar entre comillas, fricción, hablar de fricción. Ya hemos dicho que a nivel molecular no existe contacto, y como no hay contacto no puede haber fricción, ¿de acuerdo? Entonces decimos que la no viscosidad implica que estamos despreciando las interacciones eléctricas entre las moléculas. A eso le hemos llamado, esa interacción de tipo atractivo. A eso le hemos llamado, recuérdese usted, fricción, ¿no es cierto? Entre comillas. Muy bien. Entonces los flujos son no viscosos. ¿Okay? ¿Y eso qué significaría en la práctica? Significaría, por ejemplo, que de un fluido ideal, si nosotros echamos un volumen, una cucharita de agua en una mesa plana muy grande, ¿sí? Sí, un vidrio, por ejemplo, ¿no? Sin fricción, sí, muy grande, entonces esa cucharita de agua se esparcirá por todo el vidrio, ¿de acuerdo? Por todo el vidrio. ¿Sí? Hasta formar una capita muy delgadita, por supuesto, en todo, pero se ocupa todo el vidrio, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no existe viscosidad, ¿de acuerdo? Y el cuarto punto es que es irrotacional. Significa esto de que el movimiento del fluido no estará, en el movimiento del fluido no estarán presentes los vórtices o remolinos, ¿de acuerdo? Para que tengan una idea de qué estoy hablando. En un río, por ejemplo, cuando ustedes habrán visto que hay piedras grandes en el río, ¿no? En un río normalmente. Entonces, el agua que llega que viene, choca contra esa piedra, ¿de acuerdo? Y se va hacia los costados o salta, generándose en la parte de atrás de la piedra grande una especie de remolino, ¿sí? Porque el agua empieza a girar haciendo como especie de espiral, ¿no es cierto? Y eso nosotros lo podemos ver por los rastros de espuma que dejan, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, un fluido ideal tiene el flujo del fluido ideal, o un flujo ideal, para resumir, tiene esas 4 características. Recuérdese, incompresible, densidad constante, estacionario, velocidad que depende solo del punto, del espacio y las coordenadas espaciales, más no del tiempo. No viscoso, que significa esto que no existen fuerzas, entre comillas, de fricción entre ellas, ¿no? Recuérdese que estas fuerzas de fricción son las fuerzas de tipo eléctrico, que pueden ser atractivas y repulsivas, ¿ah? Recuérdese eso.
Eso estamos despreciando. Irrotacional, ¿sí? Es irrotacional porque las partículas solo se trasladan sin que se interfieran unas con otras, ¿sí? Una muy buena idea para tener en cuenta cómo funciona a nivel molecular este tipo de movimiento. Imagínense ustedes en un desfile militar a los soldaditos. Cuando marcha ese batallón, todos los soldaditos están marchando, están avanzando, están desplazándose, ¿sí? Pero no se interfieren uno con otro, ¿sí? Por ejemplo, nadie patea ni por casualidad al compañero. ¿Está bien? Eso se llama un desplazamiento perfecto entre las moléculas, ¿no es cierto? Que no se interfieren entre ellas. Esa es la idea de irrotacional. Bueno, ahora, esto de aquí no es, por si acaso, hay evidencia experimental de este tipo de flujo, ¿eh? Del cual estamos hablando. Por ejemplo, en la sierra, ¿sí? Y también en los polos, en la época de bajas temperaturas se congela el riachuelo o el río. Y lo que se aprecia, y hay fotografías de eso, en algunos de los libros de física general, de los que están en nuestra bibliografía, hay fotografías en las que se aprecia que el río congelado está, o se ve que el agua está conformada como por especies, como si fueran hilos de hielo, ¿sí? Es decir, a ver, para explicar un poquito mejor, como si fuera un tubito, o estaría todo el volumen, todo el agua estaría conformada por tubitos muy delgaditos de hielo, ¿no? De hielo. O sea, el agua se ha congelado como estaba en movimiento, ¿sí? Se ha congelado tal como se mueve. Y se mueve, como digo, sin estorbarse, sin que las moléculas se estorben una con otra. Esa es nuestra definición precisamente de flujo ideal. Muy bien. Entonces, la forma de cómo se estudió y qué es el modelo que nosotros hemos elegido para explicar, ¿no? Las características de un flujo ideal es el de Euler, ¿no? Que precisamente toma en cuenta o dice, ¿no? De que el, el espacio por donde transita el agua es un campo vectorial, ¿sí? Es un campo vectorial de velocidades, ¿no? Donde, por supuesto, lo que estamos diciendo que es la velocidad vendría a ser el vector o el campo vectorial, ¿sí? El campo vectorial que hemos visto anteriormente es el campo gravitatorio, donde a cada punto del espacio le asociamos un vector gravedad, ¿no? Entonces le hemos llamado el espacio vectorial gravitatorio, ¿sí? O campo gravitatorio simplemente. Acá también podemos decir que estamos hablando del espacio vectorial o del campo vectorial de velocidades o simplemente un campo de velocidades. Entonces, habíamos dicho en nuestra primera semana del curso de que hablar de un campo vectorial o de un campo escalar es hablar, ¿sí? De unas características matemáticas especiales y comunes para todos, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el campo escalar es representada por una función escalar, que es una función que tiene tres variables, ¿sí? Que tiene tres variables en el dominio y que la imagen es un número real, ¿sí? Entonces es una función vectorial es una función real de variable vectorial, así se le llama, ¿ok? Entonces, este tipo de función describe al campo escalar, ¿verdad? Y ya hemos visto que con el campo escalar se pueden hacer algunas operaciones vectoriales como el gradiente, como el, eh, como el rotor del gradiente, etcétera, etcétera, ¿no? Del gradiente, bueno, etcétera. Varias operaciones vectoriales. Nosotros hemos visto solamente dos, ¿no? Que es la divergencia, perdón, tres. El gradiente, la divergencia y el rotacional. Muy bien. El otro tipo de campo, el campo vectorial, estoy repasando otra vez lo que hemos visto en la primera semana.
dijimos que se podía representar por una función vectorial de variable vectorial. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si estamos en el espacio, son tres coordenadas, ¿no es cierto? Tres coordenadas que necesitamos en el dominio y la imagen es un punto, perdón, es un vector en el espacio. ¿Sí? O sea, se representaría un vector que está, eh, que está en el espacio tridimensional. ¿Sí? En el espacio tridimensional. A eso le hemos llamado una función vectorial de variable vectorial. Pues bueno, que representa un campo vectorial. ¿Y qué operaciones hemos hecho? Nuevamente, ahí hemos hecho la operación de divergencia y de rotacional. Así directamente para un campo vectorial. ¿Ya? Pues bien, entonces, ¿qué otra cosa hemos dicho? Que un campo vectorial se puede representar gráficamente también mediante las líneas de campo, ¿sí? Que son líneas, de acuerdo, que tienen algunas características, algunas propiedades, como cuáles. Por ejemplo, las líneas de campo no deben de cruzarse en las zonas donde la densidad de líneas es mayor, entonces entonces decimos de que en esa zona la intensidad del campo es mayor. Donde la densidad disminuye, o sea, es más rara las líneas que representan al campo, entonces la intensidad del campo en esa zona es menor. Entonces todo eso viene, lo cargamos como una información adicional al hecho de que estamos diciendo, estamos tomando lo que dice Euler, ¿no? Que vamos a considerar que el fluido, el movimiento, el flujo, es un campo de velocidades, ¿no? Es un campo vectorial de velocidades. ¿Ok? Entonces, dado que estamos hablando de partículas de líquido, ¿sí? Las líneas de campo le llamamos streamline. ¿Qué cosa es streamline? A ver, ¿quién me traduce streamline? Línea de corriente, ¿no? Sí, entonces esto le llamamos una línea de corriente. ¿Sí? Bueno, le llamamos una línea de corriente. Muy bien, entonces una de las características también de la representación gráfica es que en un punto cualquiera la velocidad debe ser tangente a a la línea de corriente. ¿Sí? Debe ser tangente. Ya saben ustedes que la intensidad está gobernada por la densidad de líneas en la vecindad del punto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a hacer un paréntesis. Esto de aquí es exactamente igual como lo que ustedes han visto en la etapa preuniversitaria, lo del campo eléctrico y el campo magnético, ¿verdad? Cuando han visto campo eléctrico y campo magnético, han hablado necesariamente de las líneas de campo, ¿no? Tenemos un dipolo y las líneas son así, 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 y el campo eléctrico es tangente, aquí tiene esta forma, etcétera, etcétera. Entonces, eso de ahí, todo eso, ¿sí? Todo eso ya nosotros conocemos la matemática, ¿no? Que la forma como se representa ese campo, una función vectorial de variable vectorial. ¿Y qué más? Hemos dicho que se puede hacer gradiente, rotacional y toda esa cosa. ¿Y qué otra cosa es que, dado que esa es una función, ¿no? Una función matemática, nosotros hemos visto, ¿sí? De que en matemática una función puede representarse de tres formas, ¿no es cierto? Una es como una regla de correspondencia, es decir, 3x cuadrado más y, etcétera. Bueno, eso se llama una regla de correspondencia como una gráfica y también como una tabla de datos, ¿no? Son tres formas alternas, ¿sí? Alterna significa que puede ser una u otra, ¿sí? Que se puede dar la misma función. Entonces acá lo que estamos diciendo es que una forma alterna de expresar un campo vectorial es utilizando las líneas de campo. Que en este caso particular, porque estamos tratando de campo de velocidades, las líneas de campo se llaman líneas de corriente, streamline, ¿ok? Líneas de corriente. Pues bien, y ya está. Entonces, lo que estamos diciendo es de que desde el momento en que nosotros decidimos tomar la idea de Euler de asumir
que es un campo vectorial, un campo de velocidades. Entonces, todas esas cosas, todo ese conocimiento previo que teníamos de campo, todo entra a tallar acá, ¿no? O sea, es parte de lo que está diciendo Euler. Entonces, a partir de ahora es así como vamos a estudiarlo, ¿no? Como un campo, ¿sí? Un campo vectorial. Lo que primero tendríamos que mencionar es de la gráfica misma, que está acá, ¿sí? El diferencial, ¿sí? El diferencial de desplazamiento es paralelo a la velocidad, ¿de acuerdo? El diferencial de desplazamiento es paralelo a la velocidad, por lo tanto se va a cumplir esta expresión que está acá abajito, ¿sí? A ver, voy a darle un poco de luz a... Ouch, 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 ouch. Voy a darle, como digo, un poco de luz a mi... Disculpe. Ahí está. Aquí está, ¿no? Aquí está mi cursor. Entonces, el desplazamiento, ¿sí? Que es un vector, es igual a v de t. Esto como una definición de la velocidad, ¿recuerda? Desplazamiento entre el diferencial de tiempo es igual a la velocidad. Muy bien, esta es una ecuación vectorial y se puede desagregar en tres ecuaciones que dan lugar a esta triple igualdad que tenemos aquí, aquí la que estoy señalando. Y esta es la forma de cómo se obtiene las funciones que describen las líneas de corriente, ¿ya? Nosotros en este curso no vamos a hacer eso. Lo único que quería mencionarles a ustedes es de que sí somos capaces de poder describir matemáticamente las líneas de corriente, cuáles son las trayectorias de las partículas. ¿Ok? Bien, entonces, ahora vamos a estudiar, ¿no es cierto?, cómo podemos resolver los problemas del flujo ideal. En otras palabras, cuáles son las propiedades físicas que acompañan al flujo ideal. Ojo, esta es la propiedad del movimiento del fluido, ¿sí? De eso estamos hablando ahorita. No estamos hablando de la propiedad del fluido. O sea, este mismo fluido, si estuviera en reposo, ¿sí?, no tuviera esta propiedad de la cual estamos hablando ahorita, ¿sí? No se podría establecer por ejemplo, acá hablamos de la conservación de la masa, que finalmente nos va a dar lugar a un caudal, que es el volumen por unidad de tiempo, que transita de un fluido que transita por un punto, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una propiedad del flujo, del movimiento del fluido, ¿sí? Esto de cada. Y también esta otra de conservación de energía también son propiedades del movimiento del fluido. Son estas dos propiedades, estas dos características, ¿sí?, relacionadas con el movimiento, que nos va a permitir saber o conocer cómo es que se produce dicha característica. A ver, veamos. Veamos. Habíamos dicho de que un campo vectorial, ¿sí?, en este caso el campo vectorial, se puede describir mediante líneas de corriente. Un conjunto de líneas de corriente forma lo que vamos a denominar un tubo de corriente. Esto que estamos mostrando aquí, ¿sí? A ver, permítanme mostrar esto que estaba mostrando aquí, ¿sí? Esto de acá, eso es un tubo de corriente, ¿de acuerdo? Que está conformado, repito, por un conjunto de líneas de corriente. Esto es, por supuesto, imaginario, ¿no? ¿Sí? Que nosotros lo estamos separando, es como decir, separamos una masa de fluido, ¿sí? ¿Sí? Sacamos del interior, ¿no? Nos fijamos en esta masa que tiene esta forma y lo separamos. Este va a ser nuestro objeto, nuestro análisis de estudio. Este va a ser nuestro sistema, ¿sí? Entonces, este sistema tiene líquido en su interior y además están allí las líneas de corriente. Ya saben ustedes, las líneas de corriente no se cruzan, ¿sí? En esta parte que estoy señalando, en la parte de la derecha, están acá,
¿sí? Las líneas de corriente están más apretadas. Acá están el mismo número de líneas de corriente, pero están menos apretadas. ¿Ok? Muy bien. Lo que estoy repitiendo una y otra vez, digamos, lo que, digamos, lo que ya debe saberse, ¿no? Como una propiedad o una característica de las líneas del campo vectorial. Lo hago para que se grabe, ¿no? Se grabe en la mente, ¿no? Y no pierdan de vista ese hecho que es importante. Pues bien, entonces, en este tubo de corriente, ¿sí? En este tubo de corriente, el lado izquierdo tiene un área A1 y el lado derecho tiene un área A2. Supongamos que transcurre un diferencial de tiempo, ¿sí? dt, y en ese tiempo dt ingresa una cantidad de líquido, ¿sí? Señalada por este volumen que está demorado, ¿de acuerdo? Y en ese mismo intervalo de tiempo dt sale otra cantidad de líquido, ¿de acuerdo? Que está aquí en color verde. Si sale esa cantidad de líquido. De modo tal, ¿sí? De modo tal de que nosotros necesitamos analizar qué relación existe entre la masa que entra y la masa que sale. Así que vamos a hacer ese razonamiento. Primero, si como se trata de un flujo ideal, la densidad la densidad del líquido es constante. Si el volumen, ¿no? de nuestro sistema, si de nuestro tubo, es constante, entonces la cantidad de líquido que hay en el interior siempre será la misma, porque la densidad no cambia, ¿sí? Eso significa que la cantidad de líquido que entra deberá ser la misma de la cantidad de líquido que sale. Y a ese hecho le llamamos conservación de la masa, ¿sí? Muy bien, entonces la conservación de la masa implica que la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces la masa que entra será la densidad por el volumen, ¿verdad? Por el volumen. Aquí vamos a ver, la masa que entra sería la densidad ρ por A1, ¿sí? Y esta longitud de este tubito es V1 dt. Aquí está escrito, ¿no? La densidad, como es constante, ya la hemos simplificado de ambos lados. Y por el otro lado, la masa que sale, ¿sí? Será la misma densidad anterior por el área A2 por V2 dt. Ahí está. Y la densidad, como repito, y la igualamos. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a la conclusión de que la masa se conserva. La misma masa que entra debe ser igual a la masa que sale. El dt también es el mismo, por lo tanto debe de cancelarse, ¿sí? El dt, ¿sí? El dt se cancela, ¿eh? Ahí está, se va este dt, se va este dt. Y entonces me queda la expresión más simple, que es el producto del área por la velocidad. Esta velocidad es en el punto donde estamos evaluando el área también, ¿sí? En toda esa área, la velocidad es la misma, ¿de acuerdo? Entonces estamos diciendo que el producto de área por velocidad en un punto es igual al producto de área por velocidad en otro punto cualquiera. De manera tal de que si generalizamos este hecho, deberá decirse que, ¿sí? Deberá decirse que esto de aquí es una constante. Y esa constante le vamos a llamar Q. Este Q se llama caudal. Se llama caudal, ¿de acuerdo? Se llama caudal. ¿Ya? Y se mide, si hacemos el análisis dimensional, para determinar las unidades sería metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces el caudal es constante. El caudal es una constante de este de aquí, ¿sí? Eso de allá, ¿sí? Eso que acabamos de ver, se llama la ecuación de continuidad. Esa ecuación que está encerrada con la línea, ¿veis? ¿No? Naranja le vamos a llamar, ya. Con la línea naranja es una constante, ¿de acuerdo? Llamada caudal. El caudal entonces es constante.
Y bueno, las otras ecuaciones rojas son formas de expresar lo mismo, ¿sí? Son formas de expresar lo mismo. Bueno, hablando de campo vectorial, nosotros sabemos que en un campo vectorial se puede hacer algunas operaciones, como divergencia y rotacional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta ecuación de continuidad, en su forma más compleja, puede expresarse de esta forma. ¿Sí? A ver, explico. Esto de acá es el nabla, ¿se acuerdan del nabla, no es cierto? Eso es el operador derivada. Este punto significa producto escalar y esto es un vector. La velocidad es un vector, ρ es un escalar. Entonces nos dice que la divergencia de ρ por v, ¿sí? La divergencia de esta cantidad es igual a la variación de la densidad. Es igual a la derivada parcial de ρ respecto al tiempo. Bueno, ¿cómo lo interpretamos? Una vez más vamos a interpretar esa operación que también hemos hecho esa interpretación. Estamos hablando de las partículas de un líquido. Entonces, ¿qué implica, qué significa divergencia? Esto estaba relacionado con digamos así, con el campo que sale o que atraviesa, ¿sí? un determinado volumen cerrado, ¿sí? Entonces, las líneas que salen son positivas, ¿no? De ese volumen cerrado, ¿me entiende? Se entiende, ¿no? Y las líneas que entran, ¿sí? Son negativas. Entonces, esta divergencia lo que cuenta es precisamente el campo neto que sale o que entra. ¿Sí? Vamos a decir así que el campo neto que atraviesa la superficie de un fluido tiene que ver con la variación de la densidad, ¿sí? En el interior, ¿sí? En ese volumen. A ver, otra vez, y ya resumiendo, diríamos que la divergencia no es sino otra cosa que una operación matemática que me cuenta, ¿sí? El campo que atraviesa una superficie cerrada, ¿sí? Toda superficie cerrada encierra un volumen, porque estamos en el espacio tridimensional, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, lo que estamos diciendo acá, ahora sí, aplicando esta idea a nuestro ejemplo específico ya del líquido. Entonces, para un volumen cerrado, la cantidad de agua o de líquido que sale, que atraviesa esa superficie cerrada, es igual a la variación, ¿sí? A la variación de la densidad de líquido en el interior, ¿sí? Y el signo menos significa que si sale, ¿no? Porque esto lo asumimos positivo, si sale más líquido del que entra, entonces la densidad debe de disminuir en el interior. El signo menos significa ¿no? Eso, ¿no? De que si sale más agua, la densidad de líquido disminuye. Bueno, y ya está, ya explicamos qué significa esto. Ahora, nuevamente, digamos, por el curso, nosotros estamos en la etapa más, lo que queremos es estudiar lo más que podamos, pero utilizando el modelo más simple. Esta forma de la ecuación de continuidad no vamos a emplear, solo vamos a emplear esta de aquí. ¿Está bien? Y usted dirá, pero ¿para qué diablos entonces la pongo? Bueno, la pongo porque nosotros ya hemos estudiado previamente esta parte. O sea, estamos en capacidad, por lo menos tenemos la herramienta matemática de poder aplicar esta expresión. Pero, digamos, por el tiempo que tenemos, no podemos hacerlo. Y no vamos a hacerlo. Esa es nuestra decisión. Muy bien, ya está claro. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esto? Esta primera parte. Bueno, no. Entonces, vamos por la segunda propiedad de los flujos, ¿no? Esta vez vamos a hablar de la energía, ¿ok? Esta es una forma de conservación de la energía, ¿de acuerdo?
Ahora, no estamos diciendo que, bueno, lo que estamos diciendo, recuérdese que nuestro flujo es ideal, no hay fricción, entonces la energía deberá de conservarse, ¿de acuerdo? Sin embargo, para poder deducir la expresión que nosotros queremos demostrar, que es la que está aquí abajo, no vamos a utilizar el principio de conservación de la energía, sino más bien empezaremos con hablar del teorema trabajo-energía. Bueno, para aplicar esto, tenemos que definir primero nuestro sistema. Nuestro sistema va a ser este tubo de la figura, ¿no? Este tubo de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes de que aquí, de acuerdo a lo que estamos dibujando, el flujo de agua va hacia arriba, ¿correcto? Entonces, vamos a tomar una referencia para expresar la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Que está aquí abajo, ¿sí? Y en la parte inferior, en la parte inferior de nuestro tubo, allá vamos, el hecho de que ya no dibujemos las otras partículas del líquido, ¿sí? Implica que tenemos que reemplazarlo por la acción de esas partículas. Esa sería esta fuerza, ¿no? Esta fuerza está relacionada directamente con la presión, ¿no? Que producen esas partículas externas a nuestro tubo. ¿Está bien? Entonces la presión por área me da una fuerza. Y esta fuerza es normal al área, recuérdese. ¿Sí? Y ya está. Y esta es la fuerza que va a empujar. No solo es de las moléculas que no hemos dibujado, ¿sí? Externas, que están empujando las moléculas del interior de nuestro sistema. Y lo mismo tiene que ocurrir para el otro lado, para el otro extremo, ¿no? ¿Sí? Las moléculas que no hemos dibujado, las moléculas externas, ¿sí? Se oponen a ser empujadas. Entonces aplican una fuerza en la dirección mostrada y cuyo valor es P2 por A2, ¿no? Donde P2 es la presión en este punto, ¿sí? Entonces, como están a diferentes alturas con respecto a nuestra referencia, ¿no? Nuestra superficie, entonces Y1 y Y2 son las alturas, ¿no? Diferentes, tienen energía potencial diferente. Ahora vamos a considerar igual como hicimos hace un ratito. Supóngase que tenemos en un tiempo de t, ¿sí? En un tiempo de t hay masa que entra y masa que sale, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos masas ya sabemos que son iguales. Vamos a evaluar el teorema trabajo-energía, como acabo de mencionar hace un ratito. Sí, aquí lo hemos escrito. Entonces sería, aquí nos falta una fuerza que no hemos dibujado y que lo vamos a hacer en estos momentos. ¿Cuál es la fuerza que nos falta? El peso. Ahí está. Este es el peso. ¿De acuerdo? Ese es el peso. Perdón. Este es el peso mg. Ese es el peso mg. Muy bien. Entonces ya estamos listos. Diríamos entonces, el trabajo de todas las fuerzas, ¿no es cierto? El trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. El trabajo de todas las fuerzas. Entonces tenemos el trabajo del peso más el trabajo de estas dos fuerzas de presión. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Acá está el trabajo de las dos fuerzas de presión. Variación de la energía cinética. Entonces la velocidad aquí, vamos a suponer, es V1, aquí la velocidad es V2. ¿Está bien? Y ya está. Y tendríamos entonces lo siguiente. El trabajo del peso va a ser entonces menos mg, ¿sí? Y2 menos Y1. ¿Ok? Está clarísimo eso, ¿verdad? Más, ¿sí? Más el trabajo, es peso como es una fuerza constante, por el desplazamiento, ¿no? Y el desplazamiento es desde Y1 hasta Y2, ¿no? Y como ven ustedes, el desplazamiento es opuesto a la fuerza, por lo tanto, es negativo, como aparece acá. Muy bien, ahora el trabajo de la fuerza P1, ¿no? De esta fuerza de acá. ¿Sí? F1 le podemos llamar.
que sería P1 A1, ¿no? Esa es la fuerza por el desplazamiento que sería ds1. ¿Sí? En el tiempo de t, recuérdense, ¿ya? En el tiempo de t. Entonces sería así. Sería P1 por A1, ¿sí? Por ds1. ¿Ok? Por ds1. Menos P2 igualito, ¿no? Así que vamos, ya no hay necesidad de explicar. P2A2 ds2. Simplemente copiamos. Y con el signo opuesto porque ese es negativo, ¿no? La fuerza de presión es de sentido opuesto al desplazamiento de las moléculas. Bueno, y ahora voy a multiplicarlas por ρ y lo divido entre ρ. ¿Ok? Igual hago acá, por ρ y lo divido entre ρ. ¿Ok? Entonces tendríamos que, a ver, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esto de acá, A1 de S1, esto de acá que estoy señalando, todo eso de ahí, ¿qué cosa es? Esto, A1 de S1 es volumen. Por la densidad, ¿qué cosa es? Volumen por densidad, ¿qué cosa es? La masa, ¿no? La masa. Sí, es la definición, pues, de densidad, ¿no? Es masa entre volumen. ¿Sí? Entonces tendríamos, y eso lo voy a copiar aquí abajo ya, tendríamos entonces lo siguiente. Sería menos M por G por Y2 menos Y1, ¿ok? Más, ¿sí? Más P1, ¿sí? Por M, ya está. MP1 sobre ρ, ¿ok? Menos M P2 sobre ρ. ¿De acuerdo? Ya, y eso estamos trabajando solamente el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y ahora permítame ya ponerlo completo. Variación de la energía cinética. Un medio de la masa por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Ya está. Entonces, la masa se nos va. ¿Sí? Esta es la masa de todo el tubo ya. ¿Sí? ¿Estamos? Ya está. Entonces, ya tendríamos esa expresión. Y si ahora todos los que tengan su índice 1 van al lado izquierdo, todos los que tengan su índice 2 van al lado derecho del signo igual. Y si se hace esa operación, tendríamos que P1 más un medio de ρ por B1 al cuadrado más ρ G Y1 es igual a P2 más un medio de ρ B2 al cuadrado más ρ G Y2. O sea, estos tres términos que aparecen acá, en este recuadro amarillo, estos tres términos, ¿sí? Es una cantidad, la suma de estos tres términos es una cantidad constante, ¿sí? Y que evaluada en cualquier punto debe dar el mismo valor constante. A eso se conoce, a este resultado se conoce como la ecuación de Bernoulli. Así se llama. La ecuación de Bernoulli. ¿Ok? En honor a Daniel Bernoulli, quien fue el primero que la dedujo. ¿Ok? Ahora, entonces, cada término, ¿qué cosa es? Es una presión. ¿Sí? Y vamos a interpretar la presión que está, la presión que está a la izquierda, la primera presión, se debía a factores externos, ¿recuerdan? ¿Sí? Se debía, de acuerdo a nuestro tubo, se debía a las moléculas externas, pues del lado izquierdo. Bueno, generalizando entonces, esto sería presión debido a las condiciones externas en el lado izquierdo, en el lado 1. ¿Está bien? En un punto ya está, en el punto que se esté evaluando. Y esta presión que contiene a la rapidez le vamos a denominar
presión dinámica debido a la rapidez, ¿no? Y este otro término será la presión estática, ¿no? Que es la misma presión que hemos obtenido para la presión hidrostática, ¿se acuerdan? Para cuando el fluido está en reposo. Entonces, esas tres presiones es igual a constante. Y el hecho importante es de que estas se pueden evaluar para una línea de corriente cualquiera. ¿Sí? A ver, vamos a dibujar una línea de corriente. Aquí está, dibujemos una línea de corriente. Una línea de corriente acá sería, vamos a dibujar una línea de corriente. Vamos a ver algo que sea más o menos claro. Una línea de corriente así, a ver, creo que esto no está bien. Ya. Una línea de corriente, por ejemplo, la dibujaríamos así, ¿eh? Ahí, espero ser muy... Bueno, ya está. Esa es una línea de corriente. Entonces, esta ecuación de Bernoulli se puede aplicar a este punto, a este punto. Entonces, en este punto de aquí, ¿sí? En este punto que estoy señalando, estos tres términos deben sumar una constante, ¿sí? Y deben ser igual a la suma de los tres términos, de estos tres términos, evaluados en este punto, ¿sí? ¿De acuerdo? Y así debería ser igual a la suma de estos tres términos evaluada en un punto cualquiera, ¿sí? Eso es lo que significa la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? Entonces podemos comparar la suma de estos tres puntos, de estas tres presiones en puntos cualesquiera, ¿no? Normalmente los puntos de interés son los puntos, digamos, puntos extremos, ¿no? Ahora, ya está. Entonces, con esas dos leyes de conservación, ¿sí? Aplicadas al flujo ideal, son suficientes entonces para poder resolver los problemas de movimiento de líquidos. Acá vamos a ver un caso, ¿sí? Algunos casos realmente, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Bueno, una de las cosas que nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? En el fútbol es impresionante a veces algunos tiros libres, ¿no? De algunos jugadores notables, que la pelota da unas curvas en el aire, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar esto? Entonces, cuando se les pregunta normalmente, y eso yo lo he hecho muchas veces, por si acaso, cuando se les pregunta normalmente a las personas, y me estoy refiriendo a los estudiantes, dicen, no, es porque patea, le echan la culpa al pie del que patea. La respuesta no es correcta, ¿sí? El pie del que patea no es responsable de la curva, no es responsable directo de la curva, no lo es, ¿ok? A ver, les explicaré un poco. La curva de la pelota tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver con la interacción entre el aire, ¿sí? El aire que circunda, el aire de la atmósfera, con el movimiento de la pelota, ¿sí? A ver, vamos a ver. Imaginémonos, alguien patea la pelota, ¿no es cierto? Y la pelota, ¿sí? Describe una trayectoria parabólica. Muy bien. Ahora, ¿y cómo ocurre esto? Bueno, eso es lo natural que debería de ocurrir, por si acaso, ¿eh? Entonces, pero, ¿saben cuál es el truco? Y que sí depende del pie del que patea, es que la pelota gire. Si la pelota está girando, ¿sí? Si la pelota está girando, pues debería seguir una trayectoria parabólica como la anterior, ¿de acuerdo? Pero por el hecho de que está moviéndose en el aire, ¿sí? Está moviéndose en el aire, entonces va a adquirir una curva extraordinaria, una curva adicional a la parábola, ¿sí? Y a ver, y digamos, ¿no? Y digamos que es el mismo pie que patea, le da el mismo giro a la pelota, pero vamos a quitar todo el aire de la atmósfera. Entonces la pelota está girando en el aire, porque el pie hizo eso, hizo posible de que empiece a girar,
Entonces, muy bien, está girando en el aire, pero como está girando, eh, está girando en el espacio, ¿no? Y entonces, como no hay aire, ya le hemos quitado el aire, ¿sí? Como no hay aire, va a seguir la trayectoria parabólica, ¿sí? Aún girando. Pero si ponemos el aire de la atmósfera y con el mismo giro, va adicionalmente a la parábola, va a ejercer una curva adicional. Entonces, el responsable de esa curva en los tiros libres no es el pie, sino es la interacción de la pelota que está girando con el aire. Entonces, ¿dónde interviene, digamos, vamos a llamar así, la genialidad del jugador? Precisamente en darle el giro cuando patea, ¿sí? Darle el giro a la pelota. ¿No? O sea, el tipo de giro que le dé a la pelota, ese giro sí es importante para que al interactuar con el aire pueda girar, pueda dar una curva adicional a la parabólica. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, si yo les preguntase algo como eso, y ustedes me responden que la patea bonito, que la pateó dándole vueltas, que es el responsable, cero, ¿ok? Porque eso no es. La explicación de esa curva extraña que da la pelota es por la interacción con el aire. O sea, se explica dentro de la teoría del flujo, dentro del flujo ideal, como estamos haciéndolo ahora, más no, más no de mecánica, no de golpes, ¿ok? De impulso, cantidad de movimiento y todo eso. ¿Mm? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a explicar. Vamos a explicar en términos de lo que hemos aprendido. Entonces, para poder explicar esa curvatura que da, lo hacemos en función de la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? Lo primero que hay que hacer es que vamos a suponer que el aire está en reposo. ¿Sí? El aire está en reposo. Pero como es la pelota quien se está moviendo en ese aire en reposo, y si nosotros tomamos como sistema de referencia la pelota, va a ser el aire quien se mueve con respecto a la pelota. ¿Está bien? Y la pelota está girando. Vamos a suponer que está girando como se muestra en la figura, ¿sí? Espero que ustedes puedan notar ahí las flechitas de movimiento. Voy a tratar de... perdón. Voy a tratar de... Ahí está. Voy a tratar de... Aquí. Este de acá es así. Y esto de acá es asá. ¿Ya? Esa es la velocidad angular. Esa velocidad angular extraña, ¿no? Ahí está. Esa es la velocidad angular. Ya la malogré. Ahí está. Esa es la velocidad angular. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y el aire está moviéndose así. Esa es la velocidad del aire. ¿Ok? Esa es la velocidad del aire. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? El aire, al chocar contra la pelota, se va a apretar en la parte superior y se apretará también en la parte inferior. ¿De acuerdo? Así va a ocurrir, ¿no es cierto? Las líneas de corriente van a tener esa forma. Ahora, dado que ahora la pelota está girando en el sentido que se indica, ya saben ustedes que cualquier objeto sólido que se mueve en un fluido, las moléculas del fluido que están en contacto con la superficie del sólido van a moverse como se mueve el sólido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces va a ocurrir de que en la parte superior, ¿sí? En la parte superior, a la velocidad del aire, ahí está la velocidad del aire, ¿sí? Esta es v del aire, ¿sí? V del aire, se va a superponer, ¿sí? Se va a superponer la velocidad de rotación, también del aire, pero con la rotación. Esta es la velocidad de la pelota, ¿cómo voy a poner? De rotación mejor, ¿ya? De rotación. ¿Ok? La velocidad de rotación. Entonces, estas dos velocidades se suman. Por lo tanto, aquí tenemos una high velocity, es decir, una velocidad bastante alta. ¿De acuerdo? Y acá abajo, ¿qué va a pasar? Que la velocidad del aire, ¿sí? Que la velocidad
pero no del aire, vamos a empezar con la velocidad del giro, está en sentido opuesto, está así. Esta es la velocidad de la rotación, ¿ok? Debido al giro de la pelota, no a la rotación de la pelota. Y la velocidad del aire es siempre así, ¿no? Esa es la velocidad del aire, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la velocidad aquí abajo, estas dos velocidades entonces, al sumarse, va a dar una velocidad pequeña. Eso significa low velocity, como dice acá, baja velocidad. Ahora, en este caso, vamos a ver cómo se aplica esta ecuación de Bernoulli a una línea de corriente, ¿no es cierto? A esta línea de corriente. Aquí muy lejos de la pelota y aquí en la pelota, ¿de acuerdo? Acá muy lejos de la pelota tiene un valor constante, ¿de acuerdo? Aquí. Luego, acá ya tiene otro valor. Entonces, tendríamos que el producto de la presión por, ¿sí? La presión, aquí está, la velocidad, ¿sí? O sea, lo que quiero saber es la presión acá, cómo cambió la presión acá. Es lo que quiero saber. Entonces, esta ecuación me va a ayudar. Esto de aquí, ρ g y, lo voy a despreciar. ¿Por qué? Porque ρ es la densidad del aire, que es pequeña, y y también es pequeña, porque estamos hablando de una altura pues muy pequeñita, ¿no? Es menor inclusive que el radio de la pelota. De manera tal de que esto lo despreciamos y nos va a quedar solamente estos dos términos que deben ser constantes. Como la velocidad aquí abajo es pequeña, la presión tiene que ser alta, ¿de acuerdo? Aquí está, presión alta, ¿sí? Ahora analicemos por el otro lado, ¿sí? Si nosotros analizamos aquí, en esta línea de corriente que se va para arriba, wow, ¿qué hice? Metí la pata. ¿Qué hago? A ver, pongo acá, no sé qué hacer ahorita. Epa, como estoy aquí, y ya está. Muy bien, entonces, ya otra vez volví. Muy bien, a ver. Bueno, estaba explicando esto, ¿no? Disculpen ustedes la interrupción. Entonces, acá tenemos una presión alta, por lo que acabo de explicar. Baja velocidad, presión alta. Eso de acá de la ecuación de Bernoulli, esto de acá lo hemos despreciado, entonces nos queda este de acá. Cuando la velocidad es alta, la presión es baja, pero en este caso tenemos presión baja, perdón, velocidad baja y presión alta. Arriba, ahora analicemos aquí arriba. Acá arriba la velocidad es alta, rapidez alta, ¿sí? Rapidez alta, presión baja, ¿no? Esto está acá, presión baja, ¿sí? Presión baja. De tal manera que en los extremos hay una diferencia de presiones. Esa diferencia de presiones por el área de la pelota me va a dar una fuerza neta hacia arriba, ¿ok? Me va a dar una fuerza neta hacia arriba. Ahí está. Me va a dar una fuerza neta hacia arriba. Esta fuerza, esa fuerza neta hacia arriba, es la responsable, ¿sí? Esta fuerza neta hacia arriba es la responsable de esa curva adicional que da la pelota, ¿sí? En este caso la curva sería hacia arriba. Si hubiera girado en el sentido opuesto, la fuerza sería hacia abajo. Entonces la pelota da una curva hacia abajo, ¿sí? Da una curva hacia abajo. ¿Estamos? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? De eso estamos hablando cuando hablamos del fluido, ¿no? Eh, lo que, de que el responsable, o sea, la forma correcta de explicar, ¿sí? Por qué esas curvas de las pelotas, ¿no? Esas curvas extrañas de la pelota en el caso del fútbol, también esto se ve mucho en el béisbol, ¿sí? En el béisbol. Eh, ¿Por qué ocurre? Por qué pasa eso? ¿Cómo se explica desde el punto de vista físico?
se explica utilizando la teoría del fluido ideal, no de mecánica, sino de fluidos, ¿no? La teoría de fluidos me permite explicar esas curvas, porque resulta la interacción de el movimiento giratorio de la pelota con el aire. Ya hemos dicho que si quitamos el aire, no hay esa curva especial. Está simplemente la curva de parabólica, nada más, pero no hay esa curva especial que se superpone a la parábola. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? No, lo dejo entonces. Aquí, en este caso, ¿sí? Este caso también es muy común, ¿sí? Se trata de un tanque que está abierto y y se le abre un agujero en la base, ¿de acuerdo? Un agujero pequeño. Entonces el líquido empieza a salir y nos pregunta cuál es la rapidez con la que sale el líquido por esa abertura. Entonces, para explicar eso, se aplica también la ecuación de Bernoulli aplicado a una línea de corriente tal como la que he dibujado aquí, ¿no? Sí, esa línea de corriente. Y se combina la ecuación de continuidad con la de Bernoulli. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Estamos aplicando primero la continuidad para estos dos puntos también, ¿no? Se recuerdan que también se aplica a dos puntos. ¿En qué puntos le aplicamos? Acá arriba, ¿sí? Y aquí abajo, ¿no? O sea, justo en la parte superior del líquido y en la parte donde sale, ¿de acuerdo? En la parte donde sale. Entonces tendríamos que, aplicando la ecuación de continuidad, área pequeña por la rapidez con la que sale en ese punto, por el área grande arriba del tanque, por la velocidad de descenso, ¿no? Esta velocidad de cero sería la velocidad con la que desciende el nivel de líquido en el tanque. Si el tanque es muy grande, esta velocidad de descenso es prácticamente cero y esto se anula, ¿sí? O sea, es una cantidad muy pequeñita. Y eso decimos que B0 es cero, usamos ese dato en la ecuación de Bernoulli y esto se simplifica, ¿sí? Eso se simplifica, como en este caso, y nos da que la rapidez con la que sale es raíz de 2GH. Ahora, si ustedes recuerdan, y ese es un dato curioso, que la velocidad en caída libre, ¿sí? Cuando dejamos que un objeto cualquiera, por ejemplo una gota de agua, ¿sí? Se deja caer esta distancia h, la rapidez con la que llega es raíz de 2GH. O sea, la rapidez con la que sale el líquido es exactamente igual a la rapidez de caída libre, ¿no? Y eso tiene alguna explicación, pues nosotros podríamos entender esto, por ejemplo, diciendo de que ya, como es un flujo ideal, las moléculas no se interfieren entre sí y por lo tanto, esta partícula es como si cayera libremente, ¿sí? Es como si cayera libremente, por eso es que su rapidez en la salida es igual a raíz de 2GH. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si es que el tanque no es muy ancho? Entonces, esta rapidez V sub 0 no se desprecia. Entonces, hay que utilizar esta expresión, la utilizan directamente aquí, ¿ok? Esta expresión acá, ahí en V0 y ya está, ¿no? Y operan y ya le va a salir algo diferente a esto, ¿no? Le va a salir aquí algunos términos adicionales. ¿Ok? Listo. Entonces ya hemos visto el caso de gran tanque. Gran tanque es así. La respuesta, la rapidez, es raíz de 2GH. Y cuando es un tanque de dimensiones finitas, ¿sí? No muy grande, entonces a esto hay que agregarle los otros términos, que queda como tarea esta parte, ¿eh? Queda como tarea. Pasamos a la lámina siguiente. Otra de las aplicaciones importantes es este famoso tubo de Pitot, que sirve para medir la velocidad de los helicópteros o los aviones. En los aviones y helicópteros antiguos, que han sido fabricados, por ejemplo, digamos, poco después de mediados del siglo XX, del siglo pasado, eh, los helicópteros y los aviones pequeños tenían un tubo grande, ¿sí? Por donde ingresaba el aire, por donde ingresa el aire a directo acá. Acá les voy a mostrar.
discúlpenme, por aquí, por ejemplo, ingresa el aire de ese tubo que les digo, directamente pasa por este punto y llega a un manómetro, a la rama de un manómetro. Este manómetro contiene mercurio. Y la otra rama del manómetro tiene aire, ¿sí? Acá hay aire también, pero con una velocidad cero, ¿sí? Aproximadamente igual a cero. Y acá está la presión atmosférica, ¿no? Y por eso es que aquí hay una pequeña abertura para igualar la presión interna con la presión externa, que es la presión atmosférica. Entonces, esta diferencia de alturas, ¿sí? Esta diferencia de alturas es directamente proporcional a la rapidez del aire, ¿sí? Que, que vendría a ser igual, ¿no?, a la rapidez del helicóptero. ¿Sí? Y esta, la fórmula, después de haber hecho el tratamiento matemático que está en las líneas anteriores, es esta que está acá, ¿no? Donde ρ', ¿sí? ρ' es la densidad del mercurio en este caso, ¿no? El mercurio tiene densidad ρ'. Si se utiliza otro líquido, ρ' tiene otro valor. Y ρ es la densidad del aire. ¿De acuerdo? Ρ es la densidad del aire. Ok, ¿se entendió? Así es como se mide la velocidad de un helicóptero o la velocidad de los aviones de guerra, por ejemplo, de los Canberra, de los Mirage pequeños, así se mide con este sistema denominado tubo de Pitot. Claro que claro, los aviones grandes también, los aviones comerciales de esa época también, todos tienen ese tubo de Pitot, ¿sí? Solo que, claro, la tecnología ha cambiado, ha variado, así que es más sofisticada, pero el principio resulta ser el mismo. Si alguien tiene una pregunta, me interrumpe, por favor, ¿ya? Ok, listo. Y hasta esto también es útil. Esto se llama el medidor de Venturi. Este medidor de Venturi, ¿sí?, se utiliza para medir, por ejemplo, la velocidad del petróleo, por ejemplo, en los oleoductos, ¿ok? En los canales de agua, cuando se desea medir la velocidad del líquido en algún punto de un canal, se utiliza este medidor de Venturi. Claro, el principio físico del medidor de Venturi es este. Es un tubo que tiene una garganta, o sea, un tubo con dos áreas distintas, pero conocidas. ¿Está bien? Entonces, y estas dos áreas, la garganta y el tubo en sí, son partes de un manómetro. ¿Sí? Ya saben ustedes que un manómetro contiene un líquido que normalmente es mercurio. ¿Está bien? Entonces, como este tubo se inserta, se pone dentro del líquido, el líquido entra por acá con alguna velocidad y lógicamente al entrar a la garganta cambia su velocidad, aumenta su velocidad, ¿sí? Y se genera entonces una diferencia de presiones. En este manómetro, ya saben ustedes que eso implica una diferencia de alturas en las ramas, H. Y esta H es directamente proporcional a la velocidad con la que ingresa el líquido por el lado izquierdo. Y está expresada en términos de la densidad ρ' del manómetro, ρ', y de ρ la densidad del líquido, ¿no?, del cual se está midiendo. V es la velocidad del líquido, A es el área. Estas dos áreas son conocidas porque esa es la que pone el fabricante, ¿no es cierto? A mayúscula y A minúscula, que son las áreas transversales. Y H es la diferente alturas en el manómetro. A esto se le conoce como el medidor de Venturi, ¿sí? Bueno, esas son todas las grandes aplicaciones, las más conocidas de la dinámica de fluidos, ¿no? Hemos utilizado, porque claro, una de las grandes preguntas que tenemos es cómo medimos las velocidades del líquido que está en movimiento en diferentes puntos. Entonces depende, ¿no? Si tenemos un río, un canal, podemos utilizar un medidor de Venturi. Y si son naves aéreas, utilizamos un tubo de Pitot, ¿sí? ¿Cómo explicamos que los aviones puedan volar, ¿no? Inclusive algunos planeadores se llaman, ¿no? Son una especie de aviones con alas grandes que sin motor pueden desplazarse por el aire o pueden volar, en otras palabras, por una distancia grande.
Entonces, eso tiene que ver con el diseño de las alas, ¿no? Las alas tienen una forma tal que se genera una fuerza por diferencia de presiones, ¿sí? Dirigida hacia arriba. Y a esa se le llama la fuerza ascensional, ¿sí? Entonces aquí tienen ustedes el diseño de un ala, ¿no? Vean ustedes que aprieta las líneas de corriente en la parte superior y en la parte inferior, pues, como se hace se ralentiza las líneas de corriente. Ya, entonces ya nosotros sabemos que significa que arriba hay mayor velocidad, pero menor presión, abajo menor velocidad del aire, pero mayor presión. Y eso genera una diferencia de presiones. La presión abajo es mayor que la de arriba y la fuerza va siempre, la fuerza debido a la presión, va siempre de mayor presión a menor presión, o sea, hacia arriba, ¿no? Y esta ala entonces, simplemente por su diseño, y cuando está interactuando con el aire, tiene una fuerza hacia arriba, ¿no? Esa se llama fuerza ascensional. La forma de la fuerza ascensional es esta acá, ¿no? V1 y V2, V1 es la velocidad arriba, V2 la velocidad abajo, o rapidez, porque están al cuadrado, ¿no? Rapidez del aire arriba, rapidez del aire abajo. A es el área transversal del área, pero es un área perpendicular en este caso perpendicular al plano del dibujo, ¿eh? ¿Sí? Porque es la que separa, por abajo tiene mayor presión, ¿sí? Por abajo tiene mayor presión y arriba menor presión, por lo tanto la fuerza, ¿sí? Está hacia arriba, ¿sí? Este es el área transversal, ¿no? Le llamamos así, ρ de la densidad del aire. Muy bien, ya con eso es todo. Eso es todo lo que vamos a ver de fluidos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Están todos acá? Espero que sí, que no tengan ninguna otra. ¿Cuántos se han ido? Se han ido varios. Bueno, ya, espero que estén, ya por lo menos ya uno dijo, yo estoy acá. Bueno, gracias por eso. Bien, entonces como ya sé que están acá, Johnny también está, yo pensé que estaba en otra parte, ¿sí? Bueno, muy bien. Voy a continuar inmediatamente, porque estamos un poco atrasados en el tema, voy a continuar con otro tema también que es importante, que es el de vibraciones y ondas, justo para hablar de los sismos. Quiero aprovechar justamente el día de hoy para hablar de eso, porque ya sus compañeros han hablado en parte de eso. Así que eso me va a ayudar mucho para simplificar lo que es la exposición de entrada, de enfoque del problema, ¿ya? Así que permítanme hacer esa ¿cómo se llama? Eh, ese enganche así tan rápido. ¿Estamos? Bueno, vamos a compartir pantalla entonces. Ok, entonces tienen ustedes acá, lo que vamos a ver ahora son vibraciones, también se puede decir oscilaciones y ondas sonoras. En la primera parte vamos a ver vibraciones y después vamos a ver ondas. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Porque alguien puede decir, ¿cuál es la diferencia entre vibraciones y ondas? ¿No? Bueno, las vibraciones es una característica o están referidas al movimiento de las partículas del medio. En el caso, por ejemplo, de las ondas sísmicas que nos explicaron sus compañeros, las vibraciones son de las partículas de tierra, ¿sí? Las partículas de tierra son las que están vibrando, las que están oscilando. ¿Está bien? Y la onda es la energía, ¿sí? Es la energía que se propaga a través de la Tierra. Y esta energía que se propaga cuando llega a una partícula de la Tierra, la hace vibrar. Entonces, son cosas diferentes, como ven ustedes. Vibraciones asociadas al movimiento de la partícula del medio, del medio material, y onda es la energía, ¿sí? La energía que ¿sí? Se propaga a lo largo de la materia, pero que no transporta materia, ¿sí? La onda solamente es eso, energía, no es materia, ¿sí? Entonces el desplazamiento es de la energía, no desplaza materia, ¿sí? ¿Está claro? Muy bien, entonces eso lo vamos a ir aclarando, creo, con la explicación a posterior, ¿ya? Pero yo creo que ya todos tienen ya clara la idea de que son cosas diferentes. Vibraciones, movimiento de partículas del medio, ondas, energía que viaja, ¿no? Sin materia, no viaja materia con la onda. ¿De acuerdo? Muy bien, el contenido aquí está de lo que vamos a ver ahora. Bueno, lo que vamos a ver, vamos a situarnos dentro de
de todo el grupo de movimientos que están relacionados con este tipo de movimiento, que es el movimiento periódico, vamos a englobarlo ahí, vamos a dar ejemplos de movimiento periódico y después vamos a ir centrándonos en lo que es el movimiento armónico simple, que es nuestro objeto de estudio. Lo primero es decir de que en la naturaleza tenemos muchos movimientos periódicos. ¿Qué significa esto? Movimientos que se repiten cada cierto intervalo de tiempo. El clásico para nosotros es el día y la noche, ¿no? Nosotros tenemos que, debido al movimiento de la Tierra alrededor de su eje, ¿sí? Nos genera un movimiento periódico de 24 horas, un día, ¿sí? Un día. Entonces, y la Tierra está girando todo el tiempo en el mismo sentido, y por lo tanto estos días y estos periodos se repiten una y otra y otra y otra vez. También tenemos para la misma Tierra que está girando alrededor del Sol y y completa su movimiento elíptico alrededor del Sol en 365 días, un año. ¿Está bien? Eso es un año. De tal manera que este movimiento se va a repetir una y otra vez. Otro tipo de movimiento periódico es el que tenemos acá, ¿sí? Como ustedes pueden observar, ¿sí? Como ustedes pueden observar, este movimiento periódico, ¿sí? Acá tenemos una esferita que resbala, es decir, desliza a lo largo de estos planos inclinados que se supone son lisos. ¿Está bien? Entonces ese movimiento de ida y de vuelta lo va a repetir una y otra vez. Entonces eso también es un movimiento periódico, pero de naturaleza diferente al anterior, porque en los dos casos anteriores el movimiento ocurría siempre en el mismo sentido. O, ¿sí? O en el caso de la Tierra alrededor del Sol, recorriendo la trayectoria cerrada siempre en la misma dirección, en el mismo sentido. En cambio acá tenemos una trayectoria abierta y que va es de ida y vuelta, ¿sí? Pero también es periódico. Acá a la derecha tenemos otro ejemplo, que es un sistema masa resorte, que también es un movimiento periódico. Si estiramos el resorte y lo soltamos, entonces va a ocurrir un movimiento de ida y vuelta, que es un movimiento a lo largo de una línea recta, que va y viene, oscila, ¿no? Va y viene, que va de ida y vuelta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es similar al anterior, pero ¿en qué se diferencia en el caso de la esferita que resbala en el plano con este? En el tipo de fuerza, ¿sí? En el tipo de fuerza que produce el movimiento. Muy bien, entonces el movimiento periódico se caracteriza porque el movimiento se repite, ¿sí? En un cierto intervalo de tiempo que denominamos periodo. Así de simple. Un subconjunto o una característica o un conjunto especial de movimiento periódico es el oscilatorio. Este movimiento oscilatorio se caracteriza porque recorre una trayectoria de ida y vuelta. ¿Sí? Es una trayectoria abierta. ¿Sí? Es una trayectoria de ida y de vuelta. ¿Sí? Y cuando da una ida y vuelta, a eso se denomina un movimiento, a eso se denomina una oscilación. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo, concretemos el ejemplo, ¿no? Aquí, esta partícula, esta esferita parte del punto de acá, del punto, vamos a ver, vamos a darle un nombrecito al punto, ¿sí? Parte del punto A, ok, aquí está el punto A, parte del punto A, ¿de acuerdo? Llega al punto B, ¿sí? Y retrocede, ¿sí? Y retrocede. Entonces, cada vez que llega al punto A, se denomina una oscilación. ¿Sí? Es un movimiento de ida y de vuelta. Este movimiento oscilatorio, además, se caracteriza porque aparece un punto denominado punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio es un punto tal que la la fuerza que produce el movimiento es cero. En ese punto se anula. Por ejemplo, en este caso, la fuerza que produce el movimiento es la componente del peso a lo largo del plano inclinado. Cuando llega justo al punto más bajo, ¿sí? El desplazamiento, el diferencial de desplazamiento es horizontal y el peso es vertical. Por lo tanto, la componente
horizontal del peso es 0. ¿Sí? Y este se llama el punto de equilibrio, que normalmente es simétrico, ¿no? Es simétrico, que está en el centro de la trayectoria, ¿sí? Que está en el centro de la trayectoria. Y podemos llamar amplitud de la oscilación a la distancia que hay desde el punto de equilibrio hacia la mayor distanciamiento, ¿no? Que hay a este punto, que es en este caso sería el punto A y el punto B. A eso se le llama amplitud. ¿Ok? Y acá entonces vale la pena escribir entonces la ecuación de la fuerza. Esta fuerza que produce el movimiento, ¿sí? Esta fuerza es la componente del peso, mg seno, ¿no es cierto? Mg seno de alfa, ¿sí? Es una fuerza constante. Es una fuerza constante. En todos los puntos, tanto acá como acá, es la misma fuerza. Lo que pasa es que esta fuerza está apuntando siempre, eso también es importante anotarlo, hacia el punto de equilibrio, ¿sí? O sea, es una fuerza eh, que podríamos denominar radial, pero acá no tiene sentido hablar de radial, sino es una fuerza que apunta hacia un punto en el espacio, y ese se denomina, ¿sí? Esta fuerza, una fuerza recuperadora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre hace que el cuerpo vuelva hacia el punto de equilibrio, ¿no? Hacia el punto al cual está dirigida la fuerza. Muy bien. Y eso se conoce un movimiento oscilatorio, ¿sí? No hay ninguna restricción para la fuerza que produce el movimiento. Sin embargo, un subconjunto del movimiento oscilatorio tenemos aquel movimiento que tiene una fuerza que es proporcional al desplazamiento. Ese tipo de movimiento que tiene esta condición adicional se denomina movimiento armónico simple. Por ejemplo, en este caso, esta fuerza de aquí, ¿sí? Esta fuerza va a ser de la forma menos K por X, ¿no? Donde K es una constante y X es el desplazamiento medido desde, en este caso, de la longitud natural del resorte. Esta longitud natural del resorte le vamos a llamar, y es el punto de equilibrio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este también es un movimiento oscilatorio, ¿de acuerdo? Porque la trayectoria es recorrida de ida y vuelta. Entonces aquí hay oscilaciones también. ¿Sí? El punto donde la fuerza que produce el movimiento es cero es justamente cuando el resorte alcanza su longitud natural, puesto que la fuerza que produce el resorte es esta que está acá, la ley de Hooke, ¿no? Menos kx. ¿Sí? Cuando x es cero, la fuerza es cero. Entonces ese será el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces el desplazamiento, el mayor desplazamiento medido desde el punto de equilibrio se denomina amplitud del movimiento. Pero ¿cuál es la diferencia entre este movimiento oscilatorio con el anterior? Es en el tipo de fuerza, ¿sí? Entonces, el tipo de fuerza es nuestro centro de atención, ¿sí? Es lo que va a diferenciar el movimiento armónico simple de un movimiento oscilatorio cualquiera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo ya hemos identificado el movimiento armónico simple? ¿Cómo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a estudiar? Entonces, hay los autores, los libros, por ejemplo, que yo les he dado como bibliografía, tienen diferentes formas de tratar este punto, ¿no? Algunos empiezan por describir el movimiento como es un movimiento que es común en la naturaleza, entonces lo describen y de allí empiezan el análisis, ¿no? Con la cinemática. Otros prefieren hacerlo a partir de la matemática, ¿sí? Otros prefieren hacerlo desde el análisis de un sistema en concreto, ¿sí? De la dinámica de un sistema en concreto, y luego los resultados los generalizan para el movimiento. Yo voy a hacer este último eh, punto de vista, voy a emplearlo, ¿no? En nuestro sistema en concreto va a ser el sistema masa resorte de aquí de la figura. Está el bloque sobre una superficie lisa. El resorte es de una constante K. K. Es de una constante K. ¿De acuerdo? Ahí está la constante K. Y entonces,
del diagrama de cuerpo libre, porque queremos analizar la dinámica, ¿no es cierto? Arrancamos con el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que dice nuestro manual. Así que normal, el peso y la fuerza única horizontal es la fuerza elástica. Aplicamos la segunda ley de Newton y tendríamos que, miren ustedes que aquí estamos poniendo, y esto es lo importante aquí, estamos poniendo el signo negativo. Este signo negativo, ¿no?, lo podemos interpretar como que es del hecho de que es una fuerza recuperadora, porque ya sabemos cómo es el movimiento, ¿ok? Entonces, esta fuerza está apuntando siempre hacia el punto de equilibrio, por lo tanto, es una fuerza recuperadora y le ponemos el más. La otra forma de introducir este menos es teniendo en cuenta el sentido de, ¿no? Podemos decir que asumimos positivo hacia la derecha, ¿de acuerdo? Para usar dinámica neta, ¿sí? Y entonces aparece el signo, ¿no? Porque la fuerza está apuntando hacia la izquierda y asumimos que está moviéndose hacia la derecha, ¿ok? Bueno, entonces, en cualquiera de los dos casos, yo preferiría, para este caso en particular, como ya conocemos cómo es el movimiento, utilizar la argumentación de decir de que es una fuerza recuperadora, ¿no? Porque está apuntando siempre hacia el punto de equilibrio. Muy bien. Y tendríamos esta expresión que la reacomodamos a esta forma como está en el recuadro azul. Esta ecuación se llama la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, ¿ok? Así se llama. Entonces se dice, es una condición necesaria y suficiente para que un sistema sea llamado armónico simple, ¿ya? Es decir, que este sistema, que ya sabemos es un armónico simple, debe satisfacer esta ecuación, ¿ok? Y viceversa también es cierto. Si un sistema cualquiera satisface esta ecuación, es un más, ¿ya? Por ahora, esta constante que está acá, omega 0 al cuadrado, es una ecuación, es una constante que depende de las condiciones, perdón, del sistema físico. Aquí está, ¿no? Lo voy a hacer es raíz de caso de. ¿Está bien? Entonces, resolviendo esa ecuación diferencial, vamos a obtener la cinemática, ¿sí? Ya sabemos que con la dinámica ya queda clara cuando aplicamos las leyes de Newton, ¿no? Y tenemos la ecuación. Resolver la ecuación implica encontrar la cinemática. A ver, y en particular, para resolver la ecuación, esa es una ecuación diferencial. ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Y la voy a escribir acá por la importancia que tiene. La ecuación diferencial es una ecuación, ¿por qué se llama diferencial? Porque contiene un término que contiene derivada, ¿no? Acá tenemos una derivada segunda, entonces se llama ecuación diferencial de segundo grado. Bueno, esta ecuación diferencial, y en general, las ecuaciones diferenciales tienen sus métodos de resolución. Los matemáticos han creado, nosotros acá en la facultad tenemos un curso especial que se llama ecuaciones diferenciales, donde lo que se hace es darle al estudiante, hacerle conocer todos o muchos de los métodos que sirven para resolver las ecuaciones diferenciales más importantes y que con alguna de ellas se van a encontrar en su carrera. ¿Está bien? Así que nosotros vamos a utilizar un método conocido como el método de potencias, ¿sí? Este método de potencias es muy particular. ¿Por qué? Porque adicionalmente estamos ampliando al campo de los complejos, salimos del campo de los números reales al campo de los complejos, para poder resolver el problema. Entonces decimos que X es una solución compleja, A' es una solución compleja, T es el tiempo y Z es un número complejo. E es la base de los no peleados, ¿no? Esa es una función potencia, se llama así. Entonces derivamos una y dos veces y llegamos a esta ecuación de acá algebraica, cuya solución es una solución doble para Z, ¿no? Es imaginaria, ¿ven? Es imaginaria. Entonces, la teoría de ecuaciones diferenciales dice que la solución general es ¿cómo se llama? La suma de las soluciones linealmente independientes, ¿no? Para cada valor de z reemplazado en la solución propuesta, que es esta que está acá, ¿sí? Esta es la propuesta.
a la solución propuesta, entonces tendríamos una solución independiente. Este término es solución de esta ecuación diferencial. Este otro término solito también es solución de la ecuación diferencial. Entonces, la combinación lineal de estos dos es la solución general. Así, eso dice la teoría. Como esta es una función compleja, no tiene significado físico. Para darle significado físico, hay que ponerla así, ¿no? Hay que darle valores A' y B' particulares para obtener esta solución. Entonces, esta sí tiene sentido real y es una función armónica. Entonces, una función armónica es una función, digamos, periódica de ida y vuelta oscilatoria, que describe muy bien los movimientos oscilatorios, que es justo lo que esperamos. Este omega cero, que ahora tiene la interpretación de la frecuencia angular, es una constante ya conocida, ya está determinada. Y esta solución entonces tiene dos constantes desconocidas. Una es la amplitud y la otra es esta constante de fase, que esa se determina por las condiciones iniciales del problema. ¿Está bien? Y T es el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ya teniendo la solución, es decir, la posición en función del tiempo, ya tenemos entonces la solución completa. ¿Sí? Ya tenemos entonces la solución completa. La cinemática también, ¿por qué? Porque la derivamos, tenemos la velocidad en función del tiempo, derivamos otra vez la aceleración en función del tiempo. Entonces aquí nos quedamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces me despido de ustedes agradeciéndoles por haberme escuchado. ¿Sí? Bueno, hasta luego entonces. Hasta mañana, profe. Hasta luego, profesor. Luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Record.